turno hoy de analizar la evolución de ese dispositivo creado con motivo de la crisis del coronavirus aquí en Castilla-La Mancha, pues con el delegado del Gobierno aquí en la región, con Francisco Tierraseca, a quien le doy la bienvenida un día más al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca y de nuevo pues las gracias por atendernos. Delegado, ¿qué tal? Hola, buenos días. Yo, pues como siempre, encantado de atender a La Cerca y sobre todo agradeceros la labor que estáis haciendo de información a la ciudadanía, sobre todo desde el 14 de marzo, en el cual estáis informando puntualmente de toda la actualidad relacionada con la crisis sanitaria. Pues prácticamente al inicio de la pandemia conversábamos con usted sobre pues cómo estaba funcionando ese dispositivo de seguridad creado con motivo de esta crisis del coronavirus. Ahora que han pasado unos meses, la comunidad autónoma ya está avanzando en esa desescalada. Tenemos a 3 provincias ya en la fase 2, quedan otras 3 aquí en la fase 1 por pasar en la desescalada. ¿Ha cambiado un poco ese dispositivo de vigilancia en algún sentido? Sí, evidentemente desde el 14 de marzo, en el que se declaró el estado de alarma, inicialmente pues se establecía un confinamiento en las casas de la población en general y solamente se podía circular por las ciudades, por las carreteras para ir al trabajo, para ir a recoger alimentos o para acudir a la farmacia. Evidentemente esa era el gran trabajo que teníamos por delante a través de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local. Desde entonces hemos visto cómo ha evolucionado la situación, también las medidas contendentes a autorizar o no autorizar ciertas actividades. Pasamos a la fase 0. Actualmente 3 provincias de Castilla-La Mancha, Albacete, Ciudad Real y Toledo se encuentran en fase 1, en una fase 1 en la que existen actividades permitidas mucho más amplias de las que conocíamos inicialmente, los paseos de los menores de 14 años, las actividades deportivas individuales. Además, en la región pues tenemos a Cuenca y Guadalajara en fase 2, en la que se pueden además agrupar hasta 15 personas, ¿no? Sí ha cambiado la situación, ha cambiado mucho y evidentemente la labor que realizaban las fuerzas y cuerpos de seguridad pues eran informativas. En el primer periodo eran sobre todo sancionadoras, porque había que garantizar que no se extendiera el contagio del virus, y actualmente la labor de inspección sobre todo corre a cargo de los ayuntamientos y la comunidad autónoma en lo que se refiere a la apertura de terrazas o establecimientos comerciales, y los temas de seguridad ciudadana pues siguen corriendo a cargo de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales. Estamos en una fase mucho más normalizada y esperemos que dentro de poco pues toda Castilla-La Mancha, todas las provincias, también la provincia de Albacete, de Ciudad Real y Toledo, estemos en fase 2. ¿Cómo se está haciendo esa vigilancia en los municipios más pequeñitos de aquí de la región? Porque ya cuentan con algunas flexibilidades también en cuanto a franjas horarias, se permiten hacer paseos en horas diferentes a las marcadas en las distintas fases. ¿Cómo está haciendo esa labor en esos pequeños municipios? Sí, este fin de semana conocimos una novedad, una gran novedad, y es que los municipios de menos de 10.000 habitantes prácticamente se encontraban en la misma situación que las provincias que estaban en fase 2. Es decir, ya no existían franjas horarias para los paseos de los menores de 14 años ni para las actividades deportivas. Además, los establecimientos hosteleros y de bares, restaurantes, etcétera, además de tener posibilidad de abrir la terraza al 50% de su aforo, también podían consumir en el interior sin utilizar la barra, así que podríamos decir que estaban en una fase prácticamente una fase 1,5 las poblaciones de menos de 10.000 habitantes de la región. Es cierto que siendo Castilla-La Mancha una región eminentemente rural y con pequeñas poblaciones, pues afectaba al 90%, a más del 90% de los municipios de la región.
Se ha observado que dentro de la prudencia y dentro de la responsabilidad personal y colectiva de la población, pues no hemos tenido excesivos problemas. ¿Quién tiene que supervisar que se cumplen todas las medidas? En este caso les corresponde, en lo que se refiere a los comercios, establecimientos hosteleros, bares, restaurantes, terrazas, etcétera, pues a las autoridades locales. Es cierto que muchas de ellas no existe policía local, así que suelen pedir cierto auxilio a la Guardia Civil, que es quien se encuentra en esas pequeñas poblaciones. Hay una coordinación, una colaboración excelente, y entre todas las instituciones pues intentamos repartirnos las tareas con el fin de que las medidas y sobre todo la ley, porque no olvidemos que quien establece qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cómo se debe hacer son las leyes y son las normas que aprueba semanalmente el Consejo de Ministros y los distintos ministerios, y en este caso la aplicación corresponde a todas las instituciones y lo estamos haciendo de forma muy coordinada. Bueno, en la comunidad autónoma están permitidos los desplazamientos en municipios que se encuentren dentro de la misma provincia. ¿Estamos respetando también esto aquí en la región? ¿Cómo está siendo esta labor? Sí, hay que recordar que los desplazamientos de todas aquellas provincias que estamos en fase 1 o en fase 2, que actualmente son las 5 de Castilla-La Mancha, está permitido los desplazamientos a nivel provincial. Es verdad que el plan de desescalada lo que establece en este caso es que se reduzca al máximo la movilidad entre provincias y que dentro de la provincia se puedan realizar los desplazamientos. Sigue existiendo el mensaje de que se eviten aquellos desplazamientos que no sean realmente imprescindibles. No quiere decir que hayamos vuelto a una normalidad, porque todavía el virus sigue presente entre nosotros. No existe un tratamiento concreto para combatirlo, a pesar de que todo el sistema sanitario y sobre todo los profesionales de la sanidad están haciendo todo lo posible para que quien resulte contagiado pueda salir sin ningún tipo de secuelas, pero hay que seguir reduciendo los movimientos y la movilidad al máximo posible. Yo creo que hay algunas actividades que pueden esperar y que no son absolutamente imprescindibles realizarlas en este momento, pero sí la población debe saber que hay libertad de movimiento dentro de la provincia para realizar pues las actividades, como decíamos, de visitar familiares y otro tipo de actividades que se pueden realizar con total libertad. Con la entrada a la fase 1 de algunas provincias vimos unas imágenes un poco pues que asustaban, ¿no? Sobre todo con la apertura de terrazas, también en manifestaciones en diferentes capitales, en municipios. Nos estamos digamos relajando un poco con este avance en la desescalada, ¿o cómo está siendo nuestro comportamiento en general? Es verdad que en toda España y también en Castilla-La Mancha y también en nuestras 5 provincias hemos tenido que realizar un esfuerzo colectivo muy duro desde el 14 de marzo. Han sido semanas en las cuales pues hemos tenido que estar encerrados en nuestras casas, hemos tenido que abandonar muchas actividades, prácticamente todas las actividades sociales, hemos tenido que trabajar de otra forma, muchos a través del teletrabajo, hemos tenido que salir lo absolutamente necesario, y una vez que se estableció ya el plan de desescalada, pues es cierto que desde la fase 0, pues después de un esfuerzo enorme, parece que ya se permitían ciertas actividades. Esas actividades, pues muchos ciudadanos se lo han tomado de una forma muy especial y además han querido pues recuperar ese tiempo perdido, ¿no? De contacto social, de actividades deportivas, de paseos, y es verdad que se han podido pues observar ciertas imágenes en un momento determinado, pero en general le puedo asegurar
que la población sigue muy concienciada y la gran mayoría, casi toda la población, pues sabe perfectamente que se deben seguir extremando las medidas de seguridad, y hay tres actuaciones concretas que se tienen que seguir respetando. Estemos en la fase que estemos, y son las siguientes, son las que hemos repetido, y yo no me canso de repetir. En primer lugar, no formar grupos. Es cierto que en la fase 0 se permiten reuniones de grupos de hasta un máximo de 10 personas y en la fase 2 de hasta 15, pero si los podemos evitar, no formemos grupos. En segundo lugar, llevar mascarilla. Sabemos que es obligado en los sitios públicos llevar mascarilla cuando no se puede garantizar la distancia entre personas de un mínimo de 2 metros. En este caso hay que llevar mascarillas y además la población la lleva. Yo creo que lo hemos podido observar en todos nuestros pueblos y ciudades, y sobre todo extremar las medidas de higiene, lavarse periódicamente las manos y llevar una higiene, procurar no tocar elementos urbanos, etcétera, y manteniendo esas precauciones. Yo creo que desde el 14 de marzo ese gran esfuerzo de la población y el gran trabajo que han hecho los profesionales de los servicios esenciales han permitido que hoy en Castilla-La Mancha tengamos unas cifras muy alejadas de las que tuvimos en los meses de marzo y abril. Son buenas cifras, yo creo que son fruto del esfuerzo colectivo, por lo tanto hemos de decir que la ciudadanía ha respondido bien, pero tenemos que seguir trabajando en ese sentido. No podemos en ningún caso bajar la guardia y tenemos que seguir pensando que aunque se puedan realizar muchas más actividades de las que inicialmente se podían realizar en la declaración del estado de alarma, tenemos que seguir atentos y tenemos que seguir alerta y recordar siempre que tenemos que protegernos para proteger a los demás. Eso es. La inmensa mayoría de la población estamos siendo responsables, pero también imagino que habrá una minoría pues a la que se le ha sancionado también. ¿A qué responderían esas sanciones o esos incumplimientos? Sí, las fuerzas y cuerpos de seguridad en su conjunto, la Guardia Civil, la Policía Nacional, las policías locales, tuvieron como misión, y así les dimos las instrucciones precisas en los primeros días, de que se cumplieran porque era fundamental para la salud y para evitar sobre todo contagios que pudieran derivar en más muertos desde los primeros días. Por lo tanto hubo sanciones, porque siempre en la sociedad tenemos a personas que no respetan las reglas mínimas, y además esas reglas, esas medidas que teníamos que tomar toda la población eran fundamentales para que pudiéramos superar esta pandemia, frenar los contagios y sobre todo evitar que nuestro sistema sanitario se viera colapsado. Repito que la inmensa mayoría se ha cumplido, pero siempre existen personas que piensan más en su necesidad individual que en la colectiva, y que las sanciones evidentemente se derivaban de actuaciones relacionadas con los desplazamientos no necesarios, no justificados, pero sobre todo con la reiteración. Es decir, si una persona constantemente estaba incumpliendo las restricciones a la movilidad de forma reiterada, a esas personas se les sancionaba, o a aquellas personas que no tenían ninguna justificación y por lo tanto tenía que permanecer confinada en su domicilio durante las primeras semanas del estado de alarma, y lo que nos ha llevado a que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieran que sancionar a esas personas. Se han producido en toda la región, pues hemos superado las 40.000 sanciones, y evidentemente pues esa cantidad comparada con el conjunto de la población de Castilla-La Mancha pues es muy minoritaria, pero siempre necesaria, con el fin de que no permitamos que juguemos con la salud de la población. Ese fue el objetivo, y en este momento se está realizando una gran labor informativa por parte de los cuerpos policiales. Están informando a la población y sobre todo están canalizando esa información
información que muchas veces a algunas personas le falta sobre qué se puede hacer o qué no se puede hacer, y desde la delegación del Gobierno, desde cada una de las subdelegaciones del Gobierno en las 5 provincias de Castilla-La Mancha, también estamos recibiendo por parte de ayuntamientos o de personas particulares o de colectivos qué actividades no se pueden realizar en la fase en la que nos encontramos actualmente. Esperemos que sigamos avanzando hacia esta nueva normalidad, pero sin dejar de ejercer nuestros derechos, sin dejar de realizar aquellas actividades de otra manera, tomando precauciones, que ese es el objetivo del mensaje que queremos transmitir. Eso es. Bueno, desde hace unos días el uso de mascarillas es obligatorio en la vía pública, en espacios cerrados, siempre y cuando no se pueda garantizar esa distancia de seguridad. ¿Continúan llegando aquí a Castilla-La Mancha mascarillas por parte del Gobierno central? Sí, desde el primer momento, el Ministerio de Sanidad pues suministró material de protección a las comunidades autónomas, que es quienes derivaban ese material de protección a sus servicios sanitarios, a los servicios sociosanitarios. Se realizaron campañas específicas, sobre todo cuando se estableció la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los transportes públicos, así que para facilitar y sobre todo para fomentar el uso de la mascarilla se realizaron pues 2 grandes campañas de reparto de mascarillas en el transporte público en el mes de mayo, y en este momento es verdad que el mercado habitual pues está bastante cubierto de mascarillas. Se pueden obtener por parte de la población en los establecimientos farmacéuticos, en la farmacia, pero también en comercios y en otros lugares de venta. Yo mismo ayer en un supermercado pues vi que al lado de la caja había mascarillas. Es obligatorio el uso de la mascarilla en este momento, no solamente en el transporte público, sino en todos aquellos espacios públicos en los cuales no podamos mantener la distancia interpersonal de 2 metros. Pero el mercado está cubierto, las personas pueden adquirir mascarillas y por parte del Gobierno se han repartido muchos millones de mascarillas a la población y a las distintas administraciones. Yo quiero agradecer en este caso la gran labor que ha realizado las agrupaciones de voluntarios de protección civil en las campañas de reparto de mascarillas. Era sobre todo una labor de concienciación y de prevención para dar a conocer que su uso es muy recomendable, y en este caso pues va a ser una de las señas de identidad que tendremos en los próximos meses, y esperemos que no se alargue excesivamente en el tiempo, pero las medidas sanitarias de prevención son fundamentales para contrarrestar pandemias como la que estamos viviendo en la actualidad. Me gustaría preguntarle también una cuestión que está afectando a muchas personas que durante estos meses de pandemia pues se han visto afectadas por ERTES y que se siguen quejando de que todavía no les llega esta prestación. ¿Qué nos puede contar sobre este asunto? Sí, con el caso de los ERTES, yo lo que sí le tengo que transmitir, porque parece que lo que más se está difundiendo públicamente es que hay personas que no las han cobrado. Uh-huh. Es verdad que hay algunas cuestiones o alguna problemática relacionada con la gestión que muchas veces son ajenas al Servicio de Empleo Público Estatal, es decir, al Ministerio de Trabajo, pero sí se han pagado más del 85% de los ERTES establecidos desde el 14 de marzo. Le puedo garantizar que el conjunto de funcionarios, el conjunto de trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE, del Ministerio de Trabajo, están trabajando de una manera excepcional para que le llegue le llegue el dinero de la prestación de los ERTES a toda la población afectada. Están realizando un esfuerzo increíble. Yo quiero además públicamente felicitarles por el gran trabajo que están realizando, y sí tenemos que decir que en todo caso cerca del 90% de los ERTES se han cobrado, y que por lo tanto existen algunos problemas de gestión que muchas veces se deben a falta de documentación o a falta de información por parte de algunas empresas y algunos fallos informáticos, pero le puedo garantizar que la gran mayoría
de la población afectada por los ERTE sí los han cobrado. Vamos, en todo caso, no quedarnos solamente con esa cifra y queremos que el 100% pueda cobrarlo lo antes posible y, por lo tanto, estos pequeños fallos sí se van a solucionar con el fin de garantizar que todas aquellas personas acogidas a un ERTE pues se esté cobrando puntualmente, ya que en estos momentos difíciles es más que necesario que nadie se quede atrás. Pues delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, le doy las gracias de nuevo por estar con nosotros un día más en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, y pues esperamos ya poder pronto hacer estas entrevistas que estamos haciendo de manera telefónica, pues hacerlas ya de manera presencial cuando todo esto acabe y cuando se pueda, claro. Ha sido un placer para mí atenderos en este medio de comunicación como La Cerca, un medio tan amigo, pero además mi voluntad también es que pronto nos veamos físicamente y podamos llevar a cabo las entrevistas tal y como las conocíamos hasta hace muy poco. Eso es, como digo, gracias. Nada, muchas gracias. Hasta luego.